acercamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. En la costa, sierra y selva, se escucha ANP Radio. Las informaciones de Guamán reportó esta es la información de tipo María de Provera distribuye de la ciudad de reportó de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, te mantendremos informado con todo lo que acontece en el Perú y el mundo. Hoy día nacional de Perú informó Patricia Barrantes. Hoy la información que podamos compartir, María Pimota informó desde la provincia de ese tipo para ANP Radio. Contamos con un equipo de periodistas profesionales que nos brindan la noticia desde el lugar de los hechos. Esto fue la información desde la Feria Ciudad de Cucalpa con su compañero Robinson Panduro Ramírez desde Canal Cultura para ANP. Por gusto de la Argentina. Adelante, estudio. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 9 en punto. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio. A continuación presentamos Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Bienvenidos a Venezuela en Onda, les saluda Natalia Cordobés como siempre y espero que todos estén muy bien. Y hoy es sábado 12 de enero del año 2019, nuestro primer programa del año. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Bueno, y nosotros arrancamos nuestro primer programa del año 2019. Vamos de inmediato con el bloque informativo. Y el gobernante venezolano Nicolás Maduro se juramentó este jueves para un nuevo periodo presidencial 2019-2025, desafiando la ira de la comunidad internacional que mayoritariamente anunció que no la reconocería, en lo que da inicio a una nueva etapa de volatilidad política en el atribulado país petrolero. La juramentación coincidió con la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos que declara ilegítimo al régimen bolivariano y pronunciamientos similares emitidos individualmente por distintos gobiernos. Pero para conocer más sobre esta información, vamos a hacer un enlace con nuestra compañera periodista Elizabeth Hostos desde Caracas, Venezuela. Escuchemos. Saludos amigos del Perú, esta información para Venezuela en Onda. Luego de que Nicolás Maduro se autoproclamara presidente de Venezuela en el periodo 2019-2025, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, diversos políticos de Latinoamérica, además de Estados Unidos, repudiaron la acción, pues señalan que Maduro no tiene legitimidad de origen, pues fue electo en unos comicios altamente cuestionados y fuera de la Constitución, celebrados el 20 de mayo del año 2018. Cabe señalar que Maduro fue autojuramentado en la sede del oficialista Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para el periodo 2019-2025 y se señala que la Asamblea Nacional, el organismo legítimo y el que establece la Constitución de Venezuela para que se juramente el nuevo presidente, está en desacato, por lo tanto Maduro no puede juramentarse ante esa entidad. Esta es la lectura que hace el oficialismo sobre por qué se desestima a la Asamblea Nacional electa en 2015 por el pueblo de Venezuela, incluso por el chavista, y que está controlada por la oposición. La Organización de Estados Americanos acordó en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019, resolución que fue aprobada por 19 votos, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia. A su vez, la Unión Europea anunció en un comunicado que
la juramentación de Maduro no es legítima y también señaló que se ha dejado muy claro que las elecciones presidenciales del mes de mayo de 2018 no fueron libres ni justas. Entre tanto, en Venezuela la gente sigue desesperada buscando alimentos, medicinas y algo de trabajo en un contexto hiperinflacionario de 1.644.000% de inflación en todo 2018. Sin duda es un cuadro complicado para Nicolás Maduro y su gobierno, que arranca con plomo en el ala desde el punto de vista internacional e inclusive el nacional. Reportó Elizabeth Hostos para ANP Radio, la voz vibrante del Perú y Venezuela en onda. Adelante, Natalia. Agradecemos a nuestra colega periodista Elizabeth Hostos por la información, pero nosotros vamos a estar hablando de este tema durante el programa del día de hoy. Vamos a conversar con Juan Tapia, que es abogado venezolano y comunicador político. Vamos a conocer detalladamente cuáles van a ser estas implicaciones, ¿no? Cuáles son las consecuencias sociales, políticas y económicas de este segundo gobierno de Nicolás Maduro. Así que yo les invito a que ustedes nos sigan acompañando y sigan nuestras transmisiones en vivo. Bueno, nosotros continuamos en el bloque informativo y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este jueves que su país rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. El anuncio vino después de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El presidente de Paraguay anunció que se cerrará la embajada y se retirará el personal diplomático. Añadió que esto no implica que Paraguay deje de cumplir con sus compromisos internacionales ni que desconoce la deuda que tiene con PDVSA. Además envió un mensaje de solidaridad para el pueblo de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comienza este jueves otros 6 años en el poder con una economía colapsada que no muestra signos de tocar fondo y una amenaza de algunos vecinos latinoamericanos que dicen que no reconocerían a su gobierno. 13 de los 14 cancilleres del Grupo de Lima rechazaron el nuevo periodo de Maduro, le instaron a no asumir y calificaron las elecciones que resultaron con la elección de Maduro como carentes de legitimidad. El proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos. Y Perú prohíbe ingreso al país de Nicolás Maduro y miembros del régimen venezolano. Este jueves el gobierno del Perú ha declarado el impedimento de entrada de 100 miembros del régimen de Venezuela, incluyendo a su presidente Nicolás Maduro. La decisión del Ejecutivo se realiza de acuerdo a la declaración hecha por el Grupo de Lima el viernes 4 de enero. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que a raíz del ilegítimo periodo presidencial de Maduro, también se llamó a consulta a la encargada de negocios de consulado peruano en Venezuela, primera secretaria Rosa Álvarez Núñez. Se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a este. Dentro de las medidas adoptadas se indicó que se coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para reforzar las diligencias y compartir la lista de miembros prohibidos a ingresar con las personas que están obligadas a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. El canciller Néstor Popolicio, en diálogo, señaló que las decisiones del gobierno peruano son una muestra que el país continúa sin reconocer la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, además de condenar la ruptura de orden constitucional y del Estado de Derecho de Venezuela. Hemos resaltado que solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. Y la Cancillería de Chile informó que no cortará sus relaciones diplomáticas con Venezuela, aunque las mantendrá en un bajísimo nivel tras no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, confirmó este viernes el canciller chileno. No está en nuestro radar romper relaciones con Venezuela, dijo Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores. La postura del gobierno chileno se dio a conocer un día después de que Paraguay anunciara su decisión de romper relaciones con Venezuela. Ambos países forman parte del Grupo de Lima, que días anteriores exigió a Maduro no asumir la presidencia y transferir el poder a la Asamblea Nacional. Desde marzo del año 2018, cuando asumió Sebastián Piñera, el gobierno de Chile, el cargo de embajador chileno en Caracas se encuentra vacante. Hasta ahora se mantiene en funciones 2 cónsules en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz.
Colombia desconoce la presidencia de Nicolás Maduro. Una buena parte de la comunidad internacional desconoce la recién estrenada presidencia de Nicolás Maduro tras su juramentación este jueves. El gobierno colombiano dice que solo reconocerá a la Asamblea Nacional como el interlocutor oficial. Para el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, la medida es la opción que un país comprometido con la democracia debe tomar en favor de la paz. Nosotros continuamos en el bloque informativo y entre 5.000 y 5.500 personas abandonan cada día Venezuela con destino a Colombia y otros países de la región. Así lo informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que subrayó un aumento de la cifra en importantes puertos fronterizos como el colombiano de Cúcuta. La medida de migrantes y refugiados venezolanos a otros países se redujo en diciembre con respecto a meses anteriores, pero ha vuelto a repuntar, señalaron portavoces del organismo de la ONU. Una gran mayoría de las llegadas de ciudadanos venezolanos se registran en Colombia, incluyendo los que desde allí viajan a Perú, Ecuador y otros países, con solo unos pocos cientos de migrantes diarios registrados a través de las fronteras entre Venezuela y Brasil. El alto comisionado de la ACNUR señaló que la cifra de migrantes registrados podría no reflejar el total real, ya que muchos venezolanos pasan la frontera de forma irregular y no hay cifras oficiales de salidas por parte de Venezuela. El ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones informaron en el 2018 de que los países de América Latina y el Caribe acogen a 2.4 millones de refugiados y migrantes venezolanos, mientras que otros 600.000 se reparten en otras regiones. Algunas proyecciones de organismos internacionales apuntan que en el 2019 otros 2 millones de venezolanos podrían abandonar su país debido a la crisis económica y política. Y en otras noticias, Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino ante la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora desde 2015, fue el orador principal de un cabildo abierto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas. Allí declaró que la Cámara se apegará a la Constitución venezolana y en este sentido asumirá las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, no sin advertir que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Nicolás Maduro, que juró el día jueves como jefe de Estado hasta el año 2025. Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional, al ejercicio de los artículos de nuestra Constitución 333, 350 y 233 para ejercer el mandato, agregó el opositor Juan Guaidó. En el discurso de Juan tuvo reiterados llamamientos a la Fuerza Armada Bolivariana para que respalde las acciones de la Cámara, un órgano declarado en desacato por el Supremo en 2016, pocas semanas después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños. Además, Guaidó convocó a todo el pueblo a la calle a participar el 23 de enero, fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela. Indicó que esta no será la única protesta callejera, pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de su calidad de vida debido a la severa crisis económica por la que culpan al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero al regreso estaremos conversando con Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político, en donde vamos a hacer un análisis sobre la situación actual de Venezuela y cuáles serán las implicaciones sociales, económicas y políticas del segundo gobierno de Nicolás Maduro. Ya regresamos. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio se renueva para ti. ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos su participación en el logro del bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo con la colaboración y solidaridad. ¿Cuáles son los valores del cooperativismo?
El cooperativismo como movimiento y doctrina cuenta con 6 valores básicos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. ¿Cuáles son los principios del cooperativismo? Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del cooperativismo son 7. Membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas y compromiso por la comunidad. Participa como trabajador de la prensa en los seminarios taller que desarrolla la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, IWSM, Solidaridad Mundial. La Oficina de Derechos Humanos del Periodista se encarga de preservar las libertades de pensamiento, opinión, expresión y de información del periodista en particular. Investiga las violaciones que atenten contra el ejercicio de la profesión periodística y el acceso de los pueblos a la información mediante la imagen, la palabra, el impreso y otras formas de comunicación masiva. Brinda asistencia jurídica humanitaria a los periodistas, priorizando a quienes ejerzan la profesión en países andinos y latinoamericanos. En caso de atentados contra la libertad de prensa, comunícate al 0811-310. OFIP, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, al servicio de los periodistas del Perú. ¡Bajan en la esquina! ¡Bajan! ¡Bajan, oiga! Señor, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Si todos los días me bajo en esta esquina. Sí, pero ya no podemos parar en cualquier lugar, porque ahora hay paraderos y todos tenemos que respetarlos. Las leyes se han hecho para cumplirlas siempre. Solo así tendremos el orden que todos deseamos. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. La información local, nacional e internacional lo encuentras en Crónica Viva Informa. De lunes a viernes a las 8 de la mañana te mantendremos informado de lo que acontece en todo el Perú. Con un staff de periodistas profesionales y los despachos de nuestros corresponsales que te informarán minuto a minuto y en exclusiva por ANP Radio. Crónica Viva Informa por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Señor, disculpe, pero usted se ha pasado la luz roja y le voy a poner una papeleta. Uy, jefecito. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? Rectangular, con fondo blanco, impresa por una cara y sobre ella le pongo su multa. Así es. Aplicar la justicia hace que todos nos respetemos y que la sociedad sea como realmente la queremos. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya estamos de vuelta en Venezuela en Onda. Gracias por seguir en sintonía. Y ya está con nosotros vía telefónica Juan Tapia, abogado venezolano y comunicador político, quien nos acompañará en este momento para hacer un pequeño análisis y conocer cuáles son las consecuencias sociales, económicas y políticas del segundo gobierno de Nicolás Maduro. Muy buenos días, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Natalia, gracias por la invitación. Y bueno, sí, un poco sorprendido y con mucha esperanza por lo que está pasando en Venezuela. Sí, Juan. Y esperando que las cosas sigan solucionándose. Descríbenos un poco el panorama en el que Nicolás Maduro asume un segundo gobierno. Bueno, el panorama donde Nicolás Maduro asume primero un panorama de legitimidad por el pueblo. El venezolano entiende y entendió y sabe que Nicolás Maduro no es presidente, de que las elecciones del 20 de mayo fueron unas elecciones pírricas, que unas elecciones que no se dieron, donde participó solamente el 18% del electorado, donde la comunidad internacional se ha parado firme y lo ha desconocido, pero sobre todo llega con una
de las más altas inflaciones del mundo, donde hay más de 1.000.000% de inflación, donde seguimos con la escasez de alimentos en un 86 hasta el 90%, igual en el tema de las medicinas, donde más de 5.6 millones de venezolanos han salido, donde se estima que 5.000 venezolanos salen diariamente por frontera con Cúcuta, sin contar los que se van por los caminos verdes, por Apure, por Brasil, por Guyana, para los que se van por avión. Es el panorama que Nicolás Maduro, y sin embargo sigue diciendo que va a dar noticias de la reconstrucción económica para el desarrollo del país, donde sabemos que el año pasado hicieron alrededor de 4 o 5, y que lo que sigue es una de las inflaciones o la más grande que se está viviendo en estos momentos del mundo. Claro, bajo este panorama que nos describes, entonces, ¿qué significa este segundo gobierno para el país? ¿Qué le espera a Venezuela? No, Venezuela lo que le espera es crisis, lo que le espera es una crisis humanitaria que es la que sigue viviendo, y lo que le espera al pueblo venezolano, y lo que hemos estado conversando con los venezolanos que están allá, es que es el momento de darle un parado a esto de verdad. Ya basta de que han sido 20 años de jugar con el pueblo de Venezuela, y creo que se están tomando las correcciones, y creo que el venezolano que queda allá tiene que estar consciente de que es el momento de salir, es el momento de pararse firme, es el momento de respetar esa constitución que ellos tanto defendieron y que hicieron a su medida, y que ahorita, como adversa a lo que ellos necesitan, la violan, no la hacen, y es lo que está sucediendo, lo que lamentablemente vemos a un país que está siendo mantenido por esta diáspora que está afuera y que envía remesas, y que está manteniendo 5 millones de venezolanos, está manteniendo alrededor de 25 millones de venezolanos. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿cuál sería el mayor reto que tiene Nicolás Maduro en este momento? El reto ya ante Venezuela, ante el mundo. ¿Cuál es el mayor reto que debe enfrentar Nicolás? El mayor reto que va a presentar Nicolás Maduro va a ser cómo renunciar, si se va a ir, si se va a renunciar, si va a caer preso. Creo que él tiene que tener los escenarios. 1, cómo renunciar; 2, a qué país se va a ir; y 3, si va a ser tomado por la justicia. Porque sabemos que la venezolana es la única que la para, pero la internacional, en lo que salga del territorio venezolano, pueda pararse nada más en Cuba, en Rusia, en China y los países que lo apoyen. Claro, Juan, nos comentas que bueno, este gobierno es un gobierno ilegítimo, pero danos más detalles de por qué, bueno, este gobierno no, el anterior también fue un gobierno ilegítimo de Maduro. ¿Por qué lo es? Bueno, porque es un gobierno que llamó un proceso de elecciones totalmente viciado, un proceso de elecciones que fue llamado por una Asamblea Nacional Constituyente que se formó y que se realizó paralelamente a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente que no legisla, una Asamblea Nacional Constituyente que no trabaja a favor del pueblo, una Asamblea Nacional Constituyente que básicamente es un parapeto que la tienen ahí. Lo que se hizo fue para legitimar a la Asamblea Nacional, que fue elegida por más de 18 millones de personas, más de 14 millones de personas, de los 17 que podíamos votar en ese entonces, donde ellos perdieron una gran mayoría, donde perdieron la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, y de esta manera adelantan unas elecciones en un proceso que nunca se ha visto, que eligen un 20 de mayo y eligen en enero, o sea, casi 8 meses para poder tomar el mando. O sea, que hicieron el momento que ellos lo vieron necesario para poder hacer una trampa, se fueron por encima del revocatorio, se dijo que no podíamos hacer un revocatorio porque no había tiempo, y 5 meses después te lanzan unas elecciones presidenciales donde ellos eligen con quién se miden. Ellos primero deslegitimaron a los partidos políticos, ¿okay? Los inhabilitaron, ¿okay? Inhabilitaron a Acción Democrática, inhabilitaron a Primera Justicia, inhabilitaron a Voluntad Popular, inhabilitaron a Proyecto Venezuela, pero habilitaron a partidos como COPEI, que estaban jugando a favor de ellos, ¿okay? Donde la directiva de COPEI son prochavistas, luego van y habilitan a Henry Falcón, luego a Bertucci, que ven a ver, ellos deciden con quién contarse, con qué partidos contarse, ellos mismos financiaron la campaña de estos partidos políticos. Entonces, eso es una democracia común y corriente, sabemos que no existe, sabemos que es típico de una tiranía. Entonces, cuando tú vienes a ver, ellos quisieron desplazar la Asamblea Nacional, crear una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente solamente legisló para llamar a unas elecciones donde ellos inhabilitaron a los partidos políticos, donde inhabilitaron a los políticos. Tenía Julio Polo López inhabilitado porque está preso, a un Camilo López inhabilitado por 15 años, una María Corina Machado
inhabilitada, y así sigo sin parar de contar una cantidad de personajes políticos. Ellos eligieron quiénes son los que iban a contarse con Nicolás Maduro, y así fue un proceso donde por más que pagaron, por más que ofrecieron, por más que dijeron, no hubo observadores internacionales, solamente fueron los observadores de los países como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua, como Celta del Sur, que primera vez lo escucho en el mundo, y así habrán ido una cantidad más de países que no existirán y que si existirán tendrán poblaciones de 50.000 personas, y así ellos quieren legitimarse, pero el mundo le dijo que no. La Comunidad Europea, la OEA, el Grupo de Lima, todo el mundo está diciendo que no, y que lamentablemente ellos tienen que entender. Venezuela no quiere más sangre, ellos lo que quieren es que sea un estilo Panamá, como sacaron al expresidente panameño, pero creo que ahora las maneras de hacerlo no va a ser así. Claro, es por eso que Nicolás Maduro se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional como se debe hacer, ¿no? Bueno, por eso mismo, porque es una Asamblea Nacional constituyente irretal que no existe, deslegitimada totalmente. Entonces nosotros lo que ahorita estamos trabajando y los que estamos en la diáspora, que estamos afuera, es conversar con nuestros líderes que tienen que tomar el rol protagónico de volver a las calles y hablarle a la gente y hablarle con la verdad, de que solo no se puede. Aquí dicen que los partidos políticos y los políticos no dieron la talla, y yo creo que sí dieron la talla. Ahí vemos cuántos presos políticos están y cuántos políticos presos también tenemos. Cuántos de ellos están en la cárcel, cuántos de ellos están en el exilio, cuántos de ellos fueron heridos, ahí tenemos 436. O sea, yo creo que también la sociedad civil espera de que vengan los americanos con unos aviones y se lleguen a Maduro, y sabemos que no va a ser así, ni es lo que queremos tampoco. ¿Cuáles serían esas medidas o esas actividades entonces que debe tomar por lo menos la oposición junto al pueblo venezolano? ¿Qué se debe hacer en este momento ahora? Bueno, mira, ayer fue una de las pruebas donde Juan Guaidó explicó a la gente y con los diputados cuál es la vía, y lo dijo claramente. No solamente es que yo me pare aquí y diga yo soy el presidente, es que todos salgamos a la calle a defender un proyecto y a defender la democracia, porque en la Asamblea Nacional, que es el único poder que está legitimado y que ha sido electo. Entonces ahí es donde tenemos que el pueblo de Venezuela tiene que salir. Te voy a dar 3 razones por qué hay que salir, ¿ok? De las 1000 que existen. 1, porque ya basta de que un pueblo muera de hambre, porque un grupito es el que lo gobierna. 2, porque está en juego la vida de millones de venezolanos. La salida no puede seguir siendo el puente Simón Bolívar de Maiquetía. Y 3, porque es el momento de que dejemos el facilismo, ¿ok? Y esperar que venga un partido político o venga un político y nos resuelva los problemas. Esto es un problema de todos, y ayer lo vimos. Ahí tiene que haber Fuerza Armada, tiene que haber pueblo y nuestros diputados, y hablarle claro a los militares. Y tú creo que tú lo has visto y lo hemos conversado, Natalia. Sí. Nosotros hemos visto aquí los militares cómo están en las calles. Yo converso con algunos soldados que me lo consigo, que me pueden vender un café o me venden una cosa, y me dicen, yo vendiendo café, mantengo a mi familia en Perú y mando dinero para Venezuela. ¿Tú crees que eso es justo, que un soldado venezolano esté ahorita en las calles de Perú vendiendo café? No porque sea algo despectivo, no, sino porque fue formado para cuidar la soberanía de nuestro país, claro. Que todos te dicen que fueron utilizados para reprimir. ¿Cuántos de esos soldados militares que están aquí o policías no fueron asesinos de venezolanos? Que también tienen que pagar esos delitos. ¿Cuántas de esas personas no cometieron delitos de lesa humanidad? Porque el delito de lesa humanidad no solamente es matar a alguien, el delito de lesa humanidad es atacar y hostigar, como lo hicieron las fuerzas policiales, y que lamentablemente hoy muchos huyen y están en países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, viviendo su vida tranquila como si nada. Entonces, ese es el ejemplo que hay que darle a las Fuerzas Armadas, a los soldados que están allá, que se siguen muriendo de hambre, que siguen perdiendo peso, que no tienen las capacidades para poder defender, pero que mientras tanto hay una cúpula militar que cada día se hace más rica y que sigue oprimiendo un pueblo. Sí. Bueno, Juan, nos comentas, conversamos sobre la toma de Juan Guaidó, ¿no? Que él ayer asumió lo que es una presidencia interina, acogiéndose a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución. Pero ¿puede Venezuela tener 2 gobiernos paralelos? Bueno, mira, ese es el dilema que nosotros tenemos, y es una de las cosas que pocas veces se ha dicho en el mundo. Pero nosotros lo que tenemos que saber y entender es que tenemos una Asamblea Nacional, que es el único ente que está que fue electo
y que ahorita es autónomo para poder hacerlo, ¿ok? Porque tenemos un presidente que está usurpando, porque nunca fue un proceso de elecciones y porque el pueblo no lo eligió. Entonces nosotros lo que tenemos que hacerle entender, y al venezolano que está aquí, que nos escucha por internet, es que esto no es un tema de soplar y hacer botella. Esto no es que, ya, Guaidó se nos fundamentó y muchos esperaban que se hiciera un acto protocolar en la Asamblea Nacional, con alfombras rojas y presidentes de todo el mundo viniendo a apoyarlo. No, estamos enfrentando una dictadura. Está empezando un proceso. Ayer el G2 cubano lanzó una cantidad de noticias falsas de New Face que iban a meter presos a los diputados, que estaban allanando la sede de los partidos políticos, el Popular, que estaban tomando el Palacio Legislativo. O sea, todo ese tipo de cosas llegan que Venezuela tiene una zozobra. ¿Por qué? Porque no tiene los medios de comunicaciones, que de verdad me da lástima de que todavía los medios de comunicaciones, los dueños se sigan prestando para el juego del chavismo. Yo no sé qué cuidan y qué protegen, porque ya sabemos cuál va a ser el fin de todos los canales de televisión y los periódicos. Por más que te arrodilles al gobierno, siempre te van a cerrar, te van a desbloquear y te van a quebrar. Entonces lo que yo sí estoy seguro es que estamos viendo cómo es el final de todos los dictadores. Mientras más fuerte se hacía ver Saddam Hussein, es donde estaba enterrado bajo 3 metros, escondido como una rata. Y cuando lo encontramos ya sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó con Gaddafi? Pasó lo mismo. Mientras más hombres se tiraba y decía, y mientras más asesinaba, y mientras más iban adelante, vemos cómo lo encontraron y cómo terminaron. Entonces, esperemos que Maduro no termine de esa manera, esperemos que Maduro no termine así, esperemos que Maduro no logre terminar de esa manera, porque sería muy triste, pero en fin necesitamos salir de esta dictadura, de este gobierno que lo que hace es acabar con el pueblo de Venezuela. Juan, tras la juramentación de Nicolás Maduro, bueno, Paraguay se pronunció y rompió relaciones diplomáticas. El ministro de Relaciones Exteriores acá del Perú anunció también el impedimento de la entrada de Nicolás Maduro. Pero ¿qué postura deben tomar los países? Bueno, es que la postura los países la están tomando. Mira, mucha gente dice, no, es que va a haber un bloqueo como el que le hacen a Cuba, pero ¿cuánto tiempo no nos tiene bloqueado Venezuela? Se bloqueó Venezuela donde no dejó que se produjera nada en Venezuela. La producción de comida, de alimentos, de medicina, es un autobloqueo que se hizo el gobierno, donde lo que hacía era importar todo el dinero para traer de otros países, y lo que hacía era robarse el dinero. ¿Qué tienen que hacer los países? Lo que están haciendo, diciendo que no lo reconocen. Y al país que vayan los estados, ya fíjate que la bolsa de valores, una cantidad de empresas decían que de grandes empresas y consorcios, ya dijeron que no reconocían a Nicolás Maduro y pararon las transacciones. Entonces ya ni siquiera van a poder ellos negociar como estaban negociando con el oro, con los diamantes, con el petróleo por fuera, porque ya nadie le va a poder comprar, porque ya nadie cree, porque ya todo el mundo afuera está abriendo los ojos y dice, mire señores, este gobierno es ilegítimo, este gobierno no nos garantiza nada, si la Unión Europea, si la OEA, si los grandes capitales del mundo no lo reconocen, nosotros no podemos seguir negociando con estas personas, porque también a estas personas que negocien con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro le van a quedar sanciones. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que falta es que el pueblo entienda de que tiene que salir a la calle. No es que pueden salir 500, ni 200 mil, 300 mil. Tenemos que salir los 26 millones de venezolanos, 27 millones de venezolanos que quedan a defender una democracia por un estilo de vida. Ninguno, y te aseguro, yo no quiero seguir fuera de mi país, yo quiero regresar a mi país. Yo quiero, y así como soy yo, estoy seguro que la inmensa mayoría de venezolanos, en lo que se reinstale y se instaure una democracia y donde se pueda tener la garantía de que regresemos a reconstruir un país, que no seamos perseguidos políticos, que no seamos asesinados, que no seamos asediados por las Fuerzas Armadas, te aseguro que Venezuela va a tener todo el potencial de sus ciudadanos para la reconstrucción. Y es lo que estamos aportando. Y una de las cosas que muchos hemos hecho desde afuera ha sido un trabajo de hormiguita, pero que está dando sus frutos. Nosotros en Perú, desde el año 2012, estamos denunciando todos los atropellos que vivían cuando Chávez estaba gobernando. Y en aquel momento ya Tumalo decía que era mentira, que era todo, y tenía todo el apoyo que le daba Chávez, después se lo dio Maduro, pero después de 8 años, estamos viendo, de 7 años, estamos viendo cómo era verdad lo que estábamos diciendo, y Perú ha sido uno de los principales países que ha levantado la voz, creando el grupo Elisma, pero todo esto ha sido un trabajo de más de 7 años, empezando a denunciar y con pruebas y de visita de todos los políticos importantes al Perú a decir que teníamos que trabajar en pro de la democracia de Venezuela.
Juan, ciertamente esto se ha venido denunciando desde hace tiempo, ¿no? Y también los venezolanos que nos encontramos en el extranjero, ¿cuál puede ser nuestro aporte a pesar de, denunciar y eso, pero por lo menos tras la juramentación de Nicolás Maduro se convocó a la embajada de Venezuela acá en Lima, en donde se produjeron algunos actos violentos? Entonces, ¿qué hacer en ese caso, no? ¿Qué postura, cuál es el comportamiento que debe tener la sociedad venezolana en el extranjero? Mira, primero y principal, la sociedad venezolana en el extranjero, lo que tenemos que hacer es eco al país donde nos encontremos. Uno, de que Maduro es ilegítimo. Dos, de que nosotros estamos de paso. Tres, de que nosotros necesitamos regresar a nuestro país, pero a nuestro país donde tenga las mínimas condiciones de democracia y de vida. Es una de las cosas que estamos haciendo. Lo que pasó en la embajada, lamentablemente, mira, a mí me parece muy extraño que esas personas, porque justamente había una cola también, y dentro de la embajada había muchas personas que están con el tema ese de devuelve a la patria. Claro, la convocatoria era para la tarde, las 6:30 de la tarde, y estos hechos violentos se produjeron durante la mañana. Entonces, ¿sabes? Yo de verdad, con esta gente de la embajada, que sabemos que unas personas de muy poca credibilidad, y unas personas que lo que juegan es con el hambre y con la esperanza de las personas, yo veo personas que están entrando ahí por una puerta donde ellos tienen que dar unas planillas para llenar, las hicieron pasar, después hicieron ver. Es bastante extraño lo que pasó. Es lamentable si algún venezolano logró pensar de que iba a tomar esa embajada, una embajada que pertenece a todos los venezolanos, y que el día de mañana el cuerpo diplomático que sea nombrado y que venga de Venezuela a tomar los cargos tiene que usar esa casa para ayudar a más de 800.000 venezolanos que están aquí a regresar a su país en cuanto a papeles. Porque tampoco podemos seguir diciendo a la gente que todo va a ser gratis, que vamos a mandar un avión gratis a todos, pues sabemos que tenemos un país que tiene necesidades primordiales, que están regresando a personas, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas nosotros lo hemos dicho y nosotros lo hemos rechazado, pero tampoco que se venga la embajada de Venezuela a dársela de las víctimas, porque bastante que han usado el dinero venezolano para cuando nosotros hacemos un tipo de manifestaciones, pagaban a peruanos, le pagan $50 y metían a más de 200 peruanos ahí a gritar viva Chávez, viva la revolución, ¿verdad? Entonces que no se lleguen a hacer los saltos, porque han usado el dinero de todos los venezolanos para hacer reglaje y persecución política a los líderes o a los ciudadanos que estamos aquí llevando la verdad de lo que pasa en Venezuela. Entonces ellos tienen que entender que si el pueblo, como dicen ellos, actúa así, es por algo, es porque el pueblo está harto de que ellos estén ahí cobrando grandes sueldos. Un funcionario de la embajada de Venezuela, el más barato, gana $2.500. Y yo quiero que tú veas quién de los venezolanos que estamos aquí que puede tener un sueldo de $2.500. Y de paso trabajan de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sí. Entonces, esa es la rabia que puede haber sentido muchos venezolanos al verse de verdad, vieron todo lo que pasa, y que estas personas lo que hacen es jugar y llevarse un buen sueldo y ganar gran cantidad de dinero, y los funcionarios, cuando tú vienes diplomático, te pagan tu casa, le pagan por a tus hijos, te dan bonos por X o por Y, y los que están ahí defendiendo una revolución que lo que hace es acabar con un país. No lo justifico, pero como dicen ellos, cuando ellos actúan de esa manera, que van a los canales de televisión y donde van a los partidos políticos y golpean en la Asamblea Nacional a la gente, he visto más de un canciller de Venezuela, he visto más a un político diciendo que es el pueblo que se expresa, que es el pueblo que no aguanta la ira de los contrarrevolucionarios. Aquí lo que creo que les puedo decir, que a lo mejor mucha gente está sintiendo esa misma indignación, y ese es el actuar que ellos les enseñaron, pero que esta vez, en vez de ir contra la oposición, ese mismo chavismo que existe en el Perú y que está aquí en el Perú, fue con toda esa fuerza contra la embajada de Venezuela. Yo creo que puedo decir eso. Claro, Juan, y bueno, sabemos que ahorita se vienen momentos tensos para Venezuela, momentos decisivos. ¿Crees que todo lo que está sucediendo actualmente llegue a aumentar el número de migrantes venezolanos, que se aumente de una manera desenfrenada? Bueno, sin duda alguna es una de las crisis más grandes que se ha visto en el mundo, ¿okay? Ya casi el 20%, el 25% de la población venezolana está fuera, o sea, muy pocas veces se había visto algo así. La desesperación de la gente prefiere salir caminando de Venezuela y llegar a otro país, donde los países que están llegando no tienen la capacidad para recibir a tantas personas, no han sido países receptores de migrantes como los mismos nosotros.
Pero bueno, es el ejemplo de muchos países que apoyaron a la revolución y que ahorita están diciendo que no lo quieren, que estamos obstinados, pero bueno, ese es el ejemplo de la espada de Bolívar que caminaba por América Latina. ¿Te acuerdas? Que ellos decían, esta es la espada de Bolívar. Bueno, mira, cada uno de esos venezolanos que hemos deambulando por ahí vendiendo y que se quejan. Bueno, ese es cada uno de los millones de dólares que entregó Chávez para comprar a esos gobiernos. ¿Ok? Y ahora esa chequera, ese dinero lo teníamos que pagar en un momento. Bueno, lo estamos pagando los venezolanos. Mucha gente no pensó que iba a pasar cuando venía Chávez y regaló casas en Pico por un terremoto. Ok, vino y le regaló casas, se llevó a no sé cuántas personas en la Misión Milagro. Yo estoy hablando del Perú, a que sean operadas en Venezuela, entonces todo ese tipo de cosas, y hablar de lo que le dio a Ollanta, lo que le dio a Correa, lo que le dio a los Kirchner, lo que le dio a los presidentes de Uruguay y Paraguay, lo que le dio a Lula Silva, a Dilma Rousseff, lo que le dio a Santos. Entonces, todo ese dinero que se despilfarró, lamentablemente era el dinero de los venezolanos, y que hoy estamos viendo las consecuencias, cómo ese dinero nos hace falta en este momento. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todo este panorama político, económico y social de Venezuela, y tras la juramentación de Nicolás Maduro, lo que se viene, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Una última cosa quiero decirle a los venezolanos que nos están escuchando, que nos comuniquemos con nuestros familiares en Venezuela y que digamos que es el momento de apoyarnos todos. Es el mayor momento de unidad que debe existir. Unidad de criterio y unidad de acción. Es el momento en que resistamos y salgamos todos a defender a nuestra Asamblea Nacional, a nuestro presidente de la Asamblea Nacional y a las instituciones, y hablar de los soldados. Todos tenemos un familiar soldado y un familiar policía. No puede seguir esperando que un soldado sea sometido a que maltrate al pueblo porque le dan una bolsa de comida, porque le dan un clap, porque le dan un bono. Después que salgamos de esta tiranía, Venezuela volverá a ser donde un policía, por su sueldo, podía mantener a su familia, podía comprarse una casa, podía optar a un crédito, y no que ahora sea que por un sueldo no pueda ni comprar una casa, mucho menos, o sea, no comprar una casa es algo imposible, solamente un sueldo para hacer un mercado, no, eso va a cambiar, y es donde nosotros, como ciudadanos, tenemos que hablar con ellos y decirles que ya basta, y que el cambio viene, y que la única manera que podamos regresar todos y unir de nuevo a la familia es que la deuda caiga ahora. No ni dentro de 5 años ni 6 años, ahora. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Yo estoy segura que nosotros vamos a seguir conversando de este tema. Gracias por acompañarnos y hacer todo este análisis. Saludos, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Juan Tapia, abogado venezolano, comunicador político, quien dio los primeros alcances de qué es lo que se viene a nivel económico, político y social en Venezuela tras la juramentación de Nicolás Maduro para un periodo presidencial de 2019 a 2025. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero al regreso vamos a estar conociendo algunas de las actividades que se van a estar realizando aquí en Lima para los venezolanos y para todos nuestros amigos peruanos. Se va a realizar la segunda caminata de la Divina Pastora. Entonces, para conocer más detalles, los invitamos a que sigan nuestra transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Ya regresamos. ANP Radio se renueva para ti. Cuestión de contexto. Un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por la señal digital de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Los lunes desde las 10 de la mañana, Páginas Libres. Un espacio político para la defensa de tus derechos laborales y económicos. Entrevistas, información y la opinión oportuna de temas de tu interés. Páginas Libres, los lunes desde las 10 de la mañana. ANP Radio presenta los viernes un nuevo espacio, Lectofilia, dedicado al fomento de la lectura para grandes y chicos. Lectofilia, un programa pensado en ti
que gustas de la buena literatura y buscas un estilo diferente. Están invitados a conectarse con nosotros los viernes de 4 a 5 de la tarde, Lectofilia, donde experimentarás la pasión por los libros y la lectura. Hasta pronto, lectófilos. Identidad, cultura y folclor es un espacio radial de diálogo, reflexión y propuestas para el análisis de nuestros legados culturales e históricos. Todos los miércoles desde las 6 de la tarde, no se pierda su programa Identidad, Cultura y Folclor, recorriendo las rutas de la multiculturalidad peruana, con la conducción de Dante Vilca y Bruno Medina. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Voces Afroperuanas, un programa para hablar sobre la identidad, la cultura y los derechos humanos de la población afroperuana. Con entrevistas, noticias y discusiones sobre el acontecer nacional e internacional de los afrodescendientes. Voces Afroperuanas. Escúchanos todos los jueves por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Información política local, regional e internacional la encuentras en Crónica Viva Informa en sus 3 ediciones. A las 8 de la mañana la primera edición, al mediodía la segunda y a las 5 de la tarde la tercera edición. Escúchalo por la www.cronicavivainforma.com a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya estamos de vuelta en Venezuela en Onda, gracias por acompañarnos. Ya está con nosotros vía telefónica Ender Hernández, quien es parte del comité organizador de la segunda caminata de la Divina Pastora. Muy buenos días, Ender, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto para mí poder conversar un ratito con ustedes y contarles un poquito acerca de esta tradición venezolana, exactamente de Barquisimeto, que nos llena de orgullo, nos llena de felicidad, que esta oportunidad se esté realizando aquí en el Perú. Sí, es una festividad que se celebra todos los 14 de enero, pero acá en Perú lo van a realizar el día de mañana. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Mira, sí, tuvimos la iniciativa, ya que como buenos marianos, buenos católicos, para nosotros el 14 de enero es una fecha súper importante, súper especial, una fecha que nos llena de alegría, de emoción, de entusiasmo y sobre todo que nos reconcilia un poco con nuestra fe. El 14 de enero en Barquisimeto es una fiesta mariana impresionante y para los venezolanos que estamos fuera del país, exactamente para los barquisimetanos que estamos fuera del país, es muy triste estar lejos de nuestra ciudad en este día tan bonito. Por eso tenemos la iniciativa de crear esta procesión aquí en Lima, Perú, donde hay tantos venezolanos, donde hay tantos barquisimetanos que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y por supuesto de nuestra fe. Entonces tomamos la iniciativa de hacer una especie de recopilación de lo que es la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto y traerla aquí al Perú. Sí, estuvimos revisando que se va a realizar una maratón a las 7 de la mañana, una caminata y luego es la procesión. Sí, así es. El tema del maratón empieza a las 7 de la mañana, sale desde la Plaza Bolognesi y llega hasta el Parque Kennedy. En cuanto a la procesión, empieza a las 9 de la mañana, salimos desde la altura de la 4-8 de la avenida Arequipa, caminamos toda la avenida Arequipa hasta llegar a la iglesia del Parque Kennedy, en donde terminará todo el evento con una misa en honor a la Divina Pastora y por supuesto en honor a los migrantes venezolanos. Claro, esta es la segunda caminata que se realiza. ¿Tú participaste en la primera? Sí, mira, esta es la segunda, pero está muy bien organizada. Debemos confesar que el año pasado fue algo bastante improvisado, fue algo de 3 días que tuvimos disponibles para organizar todo, fue algo que salió de momento y por eso no llevó mucha organización y sin embargo contamos con la participación de muchas personas. Yo estuve presente, igual hicimos el mismo recorrido y fue una experiencia muy bonita. Este año ya nos preparamos más, estamos más organizados
incluso tenemos una imagen de la Virgen Divina Pastora lista y preparada para salir en procesión, muy parecido. Lo queremos hacer lo más parecido posible a Barquisimeto, al 14 de enero de Barquisimeto. La diferencia es que nosotros somos un poco osados y nos adelantamos un día. La Divina Pastora en Barquisimeto sale el 14 de enero y nosotros tuvimos la osadía de adelantar la procesión un día y ahora la vamos a hacer el 13 de enero, a un tema de que es domingo, de que es fin de semana y la gente se le hace mucho más fácil poder acompañarnos. Claro, la mayoría va a poder participar lo que es el día de mañana, que es domingo. Bueno, tú participaste en la edición anterior, en la primera caminata, pero ¿cuáles son las expectativas entonces para el día de mañana? Mira, las expectativas son muy altas. El año pasado tuvimos unos 3 días aproximadamente de llevar información a través de las redes sociales. En esta oportunidad tenemos muchos más días haciendo la promoción a través de las redes sociales y se han sumado una cantidad de páginas que son bastante importantes en las redes sociales, que se ha viralizado la imagen que tenemos expuesta en nuestros perfiles y creo que muchísima gente se ha enterado, no solamente aquí en Perú, las páginas principales de aquí en Perú lo han publicado, sino que también desde Venezuela, las páginas oficiales de la Divina Pastora en Barquisimeto han publicado la imagen, así que las expectativas son grandísimas. Creemos que va a haber mucha gente, creemos que los barquisimetanos vamos a estar unidos en esta época tan especial, en este día tan bonito para los barquisimetanos, para los guardas. Entonces son muy altas las expectativas. El hecho de tener en esta oportunidad una virgen bastante grande, de tener acompañamiento y apoyo de otras entes, creo que nos ha creado una especie de expectativa muy grande. Estamos muy felices y estamos a la espera de este día tan importante mañana, que va a ser como que un reencuentro entre todos los barquisimetanos, entre todos los venezolanos, y que más que reencontrarse frente a los ojos o frente al rostro, frente al amor de la Virgen María, en este caso la vocación de la Divina Pastora. Claro, ciertamente se intenta realizar lo que se hace en Venezuela, lo que se vive, hacerlo acá en Perú, pero tú que eres de Barquisimeto, cuéntanos cómo se vive un 14 de enero con la Divina Pastora. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el ambiente? Descríbenos un poco lo que se vive. Mira, sí, tú apenas me nombras 14 de enero, me nombras a la Divina Pastora y te lo juro que la piel en este momento la tengo súper erizada. No solamente es el 14 de enero, es la fecha, los días antes al 14 de enero. Recuerdo hace unos pocos días, hace 4 o 5 días fue la bajada de la Divina Pastora y creo que desde ese momento ya los días en Barquisimeto cambian para siempre. Yo siempre he dicho que el día más hermoso de todo el año es el 14 de enero. Para los venezolanos es así, es el 14 de enero donde acompañamos a la Virgen en todo el recorrido. ¿Cómo es el 14 de enero en Barquisimeto? Mira, yo tengo las imágenes súper claras, tengo las imágenes en mi cabeza súper claras. Recuerdo salir de mi casa rumbo a Santa Rosa, que es el pueblo donde se encuentra la Divina Pastora, y tú vas caminando por las calles de Barquisimeto y ves a todos los barquisimetanos, a todos los guardas vestidos de blanco, caminando con su gorrita, con su agua, con su paraguas, listos y preparados para irse rumbo a la Divina Pastora. Todos los transportes públicos se unen y te llevan hasta el sitio donde empieza la caminata. Es una experiencia muy bonita, es un día hermoso en Barquisimeto, es un día donde tú sales a la calle y sientes el amor por las calles, sientes la pureza de la Virgen María, sientes que ya viene, sientes que se acerca esa imagen que tanto queremos y que tanto, a la que tanto le tenemos fe y que tanto le pedimos por la reconstrucción de nuestro país y por temas personales que pueda tener cada uno. Claro, Ender, ¿cuál sería tu mensaje para aquellas personas que piensan que este tipo de actividades, este tipo de costumbres que nosotros intentamos mantener, quizás invadan de cierta forma su espacio o que nosotros de manera arbitraria queramos imponer nuestras costumbres, nuestra cultura acá en el Perú? ¿Cuál es tu mensaje para esas personas? Mira, yo creo que si hay algo que nos puede unir, nos puede reconciliar como hermanos, y no hablo de Barquisimeto, no hablo de Venezuela, hablo del mundo entero. Si algo me puede reconciliar a mí con un hermano peruano, venezolano, puertorriqueño, brasileño o de cualquier parte del mundo, es la fe. No hay mejor manera de unirnos que en la fe, no hay mejor manera de estar juntos que en la fe. Y si procesamos la fe, por ejemplo, tenemos en el caso de la Divina Pastora, procesamos la misma fe de la Virgen María, creo que es la mejor manera de unirnos. Ahora, si procesamos otra fe, creo que también es una manera de reencontrarte, de conocer al otro, de ponerte en el lugar del otro y de saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que siente. Y así podemos conocernos un poquito más, podemos saber las necesidades del otro, podemos conocer cuál es la riqueza verdadera de una persona. Y creo que la reconciliación que necesitamos los venezolanos, la reconciliación que necesitamos las personas en general, tiene que pasar necesariamente por la fe, por la esperanza y por las ganas de sacar adelante nuestro país y por supuesto sacar adelante el país en donde estamos, que en este caso es Perú. Entonces mi mensaje para todas las personas es que se unan, que estén presentes en este bonito recorrido y que por supuesto nos acompañen en nuestra fe.
Bueno, muchísimas gracias, Ender. Recuérdanos entonces cuál va a ser el punto de encuentro para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento y quizás se animen a participar el día de mañana. ¿A qué hora y en qué lugar se van a encontrar? Mira, sí, te repito que el maratón empieza a las 7 de la mañana, sale de la avenida Bolognesi y terminará en el Parque Kennedy. Y por supuesto la procesión, que es donde yo estaré, se iniciará en la cuadra 8 de la avenida Arequipa. Caminaremos toda la misma avenida hasta llegar a la iglesia del Parque Kennedy, en donde terminaremos con una misa solemne en honor a la Virgen María, en este caso a la vocación de la Divina Pastora, y por supuesto pidiéndole muchísimo por todas las cosas que están pasando en nuestro país. Así que la invitación está hecha, vayan bien preparados, vayan con ropa cómoda, llévense hidratación, llévense una bolsita por si quieren botar algún desperdicio, y por supuesto colaboremos también un poquito con toda la organización de esta segunda caminata o procesión en honor a la Divina Pastora. Bueno, muchísimas gracias, Ender, por acompañarnos y darnos todo este detalle. Nosotros vamos a seguir esta actividad para compartir con los que no puedan ir también y conozcan lo que se está haciendo acá. Los esperamos. Gracias a ustedes por el compromiso, por seguir haciendo buenas cosas y por seguir demostrando que los venezolanos buenos somos más. Un abrazo gigante y que Dios y la Divina Pastora nos bendigan siempre. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Ender. Estuvimos conversando con Ender Hernández, parte del comité organizador de la segunda caminata de la Divina Pastora. La cita es para el día de mañana a las 7 de la mañana para que acompañen esta procesión que es parte de la cultura venezolana. Bueno, y hasta aquí el programa del día de hoy, 12 de enero del año 2019, primer programa del año. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a aprovechar la oportunidad de enviar unos saludos acá muy especial a personas que nos están acompañando desde muy temprano. A Melita Canache desde Cuba, Venezuela, y Eduardo Malaquias Prada desde Arequipa, venezolano. Full sintonía siempre con el programa de Venezuela en Onda. Le mandamos un saludo muy especial desde ANP Radio. Bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias a Alberto Correa Serpa en los controles. Estuvo con ustedes Natalia Cordobés. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Gracias por escuchar Venezuela en Onda, a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 9:56 minutos.